RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos saludar y agradecer la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Omar Azañedo Sayán. Él es economista, CEO de Noncash. Qué gusto saludarlo, señor Azañedo. Muy amable por atender esta comunicación, muy gentil. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Hace unos instantes, durante la ceremonia por el día de la batalla de Ayacucho, el presidente de la República ha demandado, ¿no?, la unidad de los peruanos, ¿no?, y ha puesto como agenda principal, ¿no?, la necesidad de la reactivación económica, ¿no?, y esta reactivación económica tiene que ir acompañada naturalmente también por cómo enfrentamos esta crisis sanitaria producto de la pandemia, ¿no? En el tema de la reactivación económica, ¿no?, ¿cuáles cree usted que deben ser los pasos, los ejes centrales que debe seguir el gobierno? Tenemos una economía que, si bien es cierto, va a crecer el presente año, pero es por un efecto rebote. Hacia el 2022, el Banco Central de Reserva incluso no tiene resultados auspiciosos. ¿Cómo reactivamos la economía? ¿Cómo generamos empleo? Excelente, muchas gracias por la pregunta porque tal cual has introducido el tema creo que es la principal preocupación. De hecho, lo vengo diciendo antes de que asuma el gobierno entrante, digamos, las funciones y luego de casi 4 meses, ¿no? Lo más importante es justamente la reactivación económica, la recuperación económica, y creo que qué bueno que lo haya dicho, pero en verdad lo tendría que haber tenido bastante claro este gobierno desde el inicio, ¿no? Y no solo eso, sino que nos encontramos en una pandemia que no termina, ¿no? Ya hemos visto la semana pasada que han empezado algunas restricciones en Europa, en Estados Unidos. Hemos visto que puede aparecer una siguiente variante, cepa. Entonces creo yo que nos encontramos todavía en una pandemia, y si incluso nosotros retrocedemos un poquito a lo que fue la última pandemia a nivel mundial, más o menos fueron o casi fueron 4 años, ¿no? Entonces nos encontramos en un momento desde el año 2020, no recién este año, bastante malo para la economía, y nos encontramos en una crisis económica global, que es importante también que la entendamos. Entonces, definitivamente el principal punto es la reactivación económica, y lo primero que se debe hacer es dar más señales, ¿no?, positivas y generar confianza. No hace falta solo una medida, una señal, un anuncio. Esto tiene que ser un shock de confianza, y lo vengo diciendo hace mucho, ¿no? Sí, y tú lo has dicho, ¿qué esperaríamos nosotros como ciudadanos de pie, como hombres de negocios, como inversionistas con respecto al próximo año? Y creo que las expectativas, que es algo de lo que hablamos mucho en economía, las expectativas no son muy buenas, y los indicadores, como has indicado, no son auspiciosos. Pues yo creo que lo principal, lo primero que tiene que hacer este gobierno es inyectar ese shock de confianza desde el discurso, desde los hechos, desde las acciones y las medidas, ¿no? Creo que se va a debatir en estos días, se va a debatir este tema de el pedido de facultades para poder llevar a cabo una serie de medidas, y creo que lo importante es que se va a poner en esa discusión, y ojalá haya un consenso para discutir y para, seguramente no el 100% de las medidas, pero sí la mayoría de medidas, y sobre todo empezar a llevar a cabo estas acciones, porque el próximo año va a ser un año, yo creo, bastante complicado si es que el gobierno no empieza a dar estas señales, y si es que no empieza a incrementar la confianza, como se dice en economía, de todos los agentes económicos, ¿no? Si las expectativas son negativas, lo que puede ocurrir es mucho peor aún. Si las expectativas son algo positivas, siquiera vamos hacia adelante tratando de mejorar lo que puede ser el próximo año, ¿no? A inicios del gobierno, el presidente de la República, Pedro Castillo, planteó que su gobierno iba a impulsar la inversión pública, ¿no? El gasto público iba a ser mucho más eficiente, iba a ser mucho más eficaz. Ello no ha ocurrido al momento, ¿no? El presidente suele siempre hablar de desembolsos económicos. Acaba de estar hace unos días en Puno, ¿no?, donde ha hecho 1.800 millones para servicios de agua y saneamiento. Lo mismo ha dicho en el norte del país. Acaba de estar recientemente en Amazonas, también citando cifras. Pero lo cierto es que eso no se traduce, ¿no? La inversión pública
que para los economistas de todos los ángulos era necesaria en vista de este freno que hemos tenido por la pandemia, no Exacto. se ha desarrollado en el Perú. Eso es un primer indicador. Un segundo aspecto, ¿no? El tema de la inversión privada. Las señales no son las mejores. Estamos viendo que una de las principales minas en el mundo de cobre, como es MMG Las Bambas, está anunciando su paralización a partir del 15 de este mes. Es decir, somos un país impredictible, dentro incluso del gasto público y mucho menos para la inversión privada, ¿no? O sea, ¿cómo resarcimos esa situación? ¿Cómo salimos? ¿Solamente con anuncios o el gobierno tiene que dar muestras clarísimas? Esto tenemos que hacer, esta va a ser la hoja de ruta. Por supuesto, y de eso hablaba, que el gobierno primero que tiene que hacer es dar un show de confianza y no va a bastar con un discurso, con una medida, con solo una acción, ¿no? Yo creo que, tú lo has dicho bastante bien, la inversión pública este año ha sido, en cuestión de cifras, en verdad ha sido incluso mucho mejor que en otros momentos. Sin embargo, la economía pues no es algo así que uno pueda decir de suma cero o que de alguna manera, mira, si de algún lado la inversión privada retrocede, yo en realidad compenso con inversión pública y se va a dar el resultado. Esto lamentablemente no es así, porque incluso, tú lo has dicho también, para el próximo año algunos están en realidad pronosticando una inversión privada cero, ¿no? O una inversión privada bastante baja. Entonces, por más esfuerzos que hay en una inversión pública, no va a alcanzar en un país como el nuestro, ¿no? Acá lo importante es, y tener claro, ¿no? Es que la generación de empresas, de negocios, una mayor inversión desde todo punto de vista, es la que genera riqueza, empleo, ¿no? Y justamente podamos dar batalla a la pobreza y poder llegar a todos esos aspectos que todos desde hace mucho tiempo estamos deseando que se solucionen en un país como el nuestro. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es reducir el ruido político, reducir justamente esos anuncios, ¿no? Yo creo que no le hacen nada bien, porque como tú dices, hay falta de predictibilidad. Y como dije hace un rato, ¿no? Las expectativas de todos están casi por los suelos o negativas. Entonces, si las expectativas, ¿no? Si hay falta de predictibilidad, ¿quién se anima de alguna manera a dar un paso, ¿no? Como se dice, todos retenemos un poco nuestras decisiones, las posponemos, ¿no? Y finalmente la economía es justamente eso, un círculo, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno está clarísimo, es tomar acciones, es empezar a incentivar, por ejemplo, la reactivación de muchos sectores que han sido más que afectados en medio de la pandemia. Tenemos un sector comercio, un sector transporte, un sector de entretenimiento, el sector turismo, ¿no? El sector de servicios, que de alguna manera no se ha podido llegar o todavía no salen de esta crisis y que generan un montón de empleo, ¿no? Incluso un montón de empleo juvenil, un montón de empleo de madres que siguen siendo las líderes de las familias o están o sectores donde emplean a muchas mujeres. Entonces, yo creo que eso es lo primero que tiene que hacer. ¿Qué más tendría que hacer? Tratar de llevar esta pequeña, esta mediana empresa, estos sectores más afectados, hacia la formalidad, hacia la formalización, porque claro, en medio de la pandemia, de los embates más duros en esos momentos que fue el año pasado, ¿no? De alguna manera quizás en algunos aspectos se volvieron informal. Hay que tratar de asegurar y de dar los incentivos necesarios para que si se reconecten y reinserten en la economía o en la totalidad de sus actividades al 100%. ¿No? Entonces yo creo que medidas de ese tipo son más importantes que estar pues generando ruido, que estar... Ahora, el país es un país minero, lo hemos sido. Es importante, sí, llevar a nuestro país a tratar de desarrollar otros sectores económicos, hacia una industrialización, pero el país es un país minero. Y el gobierno lo que tiene que hacer es un facilitador, un conector, alguien que empieza a resolver justamente los problemas de estos sectores, porque es lo que finalmente nos va a sacar de la pobreza, vamos a poder obtener más fondos para una mejor educación, para una mejor salud, para generar infraestructura, que es lo que está necesitando el país. Entonces ese es el papel del gobierno. Ahora, usted plantea un tema central, ¿no? El tema de la informalidad. Hace unos días yo conversaba con Antonio Castillo, que es el jefe de estudios económicos de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Y cuando uno escucha las cifras de informalidad en el Perú, en realidad, ¿no? Tenemos uno de los más altos índices
no solamente en América Latina, sino en el mundo. Estamos bordeando casi el 90% en informalidad, ¿no? O sea, ¿cómo revertimos esa situación? En la mañana lo he escuchado al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Frank. Él ha dicho, se va a subir el sueldo mínimo vital, ¿no? Los economistas modernos hoy lo que dicen, no se trata de subir el sueldo mínimo, lo que se trata es brindar empleo de calidad, empleo formal, que no se puede lograr en el país precisamente por las condiciones de precariedad que tenemos, ¿no? Exacto, exacto. Yo también escuché al ministro hoy día y en realidad a eso también hay que referirse un poco, ¿no? Yo veo un ministro, en verdad, que muchas veces cuando habla en su discurso es bastante polémico, ¿no? Me parece que a veces deja de ser un poco técnico, quizás se exacerba por la situación en la que estamos, pero yo creo que incluso la manera de comunicar y de presentar un poco sus medidas tendrían que ser mucho más técnicas que polémicas, ¿no? Subir el sueldo en realidad, el sueldo mínimo, sí, quizás, y él dice, ¿no? Efectivamente hay una inflación, hay una menor capacidad adquisitiva, la crisis ha traído esto, parecía una buena medida quizás en el corto plazo, pero ¿de qué le sirve subir el sueldo mínimo si finalmente no hay empleo, si finalmente las empresas están golpeadas, la pequeña, la mediana, la gran empresa, ¿no? Y si seguramente más bien en lo que en realidad esa medida finalmente va a terminar es que simplemente las empresas se vuelven más informales y tratan de salir pues de ese aspecto de planillas, laboral y de muchos otros aspectos. Incluso las personas mismas, ¿no? Empiezan a decir, bueno, no, prefiero que me paguen directamente por la situación en la que está. Entonces yo creo que medidas de ese tipo y más bien, nuevamente, medidas que generen más negocios, que como dijimos hace un rato, lleve a las empresas a la formalización, que sin duda tiene que haberse ampliado ese porcentaje, ¿no? Sin duda tiene que hablarse ese porcentaje de la informalidad en nuestro país, ¿no? Por un efecto, vuelvo a repetir, ¿no? De la crisis económica o la crisis económica global en medio de la pandemia y de este año en el que de alguna manera, pues, en su momento la incertidumbre electoral y ahora un gobierno que de alguna manera se viene asentando genera, ¿no? En el sector empresarial y insisto, las expectativas y como tú dijiste, ¿no? Los indicadores no suelen ser muy auspiciosos. Se habla de un crecimiento de 2 al 3%, de una inversión privada casi cero y de muchos otros indicadores que definitivamente no son nada buenos al empezar el año, ¿no? Porque como digo, si de por sí ya uno piensa que va a ser un año bastante malo, termina siendo peor o va a terminar siendo peor. Entonces... Finalmente, señora Sañedo, ¿cómo se va a mover el precio del dólar, no? Mucha gente se refugia en dólar, el dólar de una otra manera también incide en el alza de muchos productos alimenticios, ¿no? ¿Cómo se va a mover, no? ¿Cuál va a ser, usted cree, la tendencia hacia adelante? El dólar va a seguir alto, vamos a seguir teniendo un dólar alto y un dólar al alza. Es decir, que ante cualquier situación que pueda suceder, ¿no? Que de alguna manera melle las expectativas, nos lleve a una mayor incertidumbre, el dólar va a subir, ¿no? ¿Y por qué va a mantenerse alto y al alza? Bueno, porque, insisto, seguimos en una crisis económica global, regional, local. El año pasado el sol se depreció 10%. Este año hemos estado momentos en que el sol ya se había depreciado 15%. Hoy en día prácticamente se está manteniendo en ese 10%, pero nuevamente, si empezamos a mirar desde el momento de la crisis, 20% prácticamente el sol se ha devaluado, ¿no? Entonces creo que es una cifra sí, bastante aterradora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, vamos a seguir un dólar con un tipo de cambio muy cercano a los 4 soles. Quizás hacia fin de año, nuevamente las expectativas mejoran. Este mensaje que está dando el presidente, tratando de llamar un poco a consensuar, a la unión, quizás hace retroceder el tipo de cambio un 3.90 hacia el fin de año, con lo cual en realidad se depreciaría otro 10% el sol, ¿no? Porque empezamos en 3.60, pero un tipo de cambio de 3.90, así retroceda, no vamos a decir que las cosas están mejor, sigue siendo un tipo de cambio de crisis,
3.8 también, ¿no? Quizás sería bueno que tratemos de retroceder hacia un 3.6, un 3.5, ¿no? Pero recordemos que antes de la crisis el dólar andaba por los 3.3, 3.2 el 2019, incluso en algunos momentos. Entonces, sigue siendo un 3.9, un 3.8, un dólar, un tipo de cambio de crisis, y yo creería que va a seguir por ahí hasta que el gobierno se termine de asentar. Ojalá nos encaminemos justamente hacia lo que el presidente ha dicho, hacia esa recuperación, reactivación económica, que se empiecen a dar los mensajes, las acciones adecuadas, ¿no? Y quizás hacia el próximo año empecemos a retroceder y ojalá vayamos hacia ese 3.5, 3.6, que debería ser quizás el tipo de cambio para una economía como la nuestra, que ha venido haciendo las cosas macroeconómicamente, vamos a decir, bastante bien. E incluso, ¿no? Más allá de que nuestra moneda se está depreciando, no podemos dejar de decir que el sol es una de las monedas más fuertes de la región, ¿no? Este año muchas monedas se vienen depreciando dentro de la región, incluso el real brasileño, otras, el peso chileno, el peso colombiano están por arriba del 10%, ni qué decir en Argentina. El euro también se viene depreciando con respecto al dólar, casi 8 o 9% al año. Entonces, esperemos que verdaderamente este anuncio, estas medidas van a traer esa calma, van a reducir la incertidumbre, van a dar la confianza necesaria a los hombres de negocio, a los inversionistas y a las personas. Muy bien. Señor Omar Sañedo Sayán, economista CEO de Nuncash, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la amabilidad. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Felices fiestas. De igual manera, felices fiestas. RCR, la red que comunica y une al Perú.